director provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de acá de la ciudad de Rosario. Primero, Mario Alberto Gagioli, le agradecemos el haber recibido personalmente a conclusión para dilucidar algunos temas que mucha gente se pregunta. Hay un fenómeno que se repite, cuando los trabajadores llegan a su lugar de tareas laborales y se encuentran con las puertas cerradas. Sí, ese es un fenómeno que es nuevo, realmente que se está dando y que es preocupante, donde normalmente en la irregularidad que significa o la excepcionalidad que significa el cierre de un establecimiento o el cese de algún tipo de actividad, la normalidad implicaría una serie de trámites previos que como mínimo pueden empezar o con un telegrama a cada trabajador o con una presentación acá en el Ministerio. Lo que se está viendo en algunos casos es donde llegan los trabajadores y se encuentran directamente con la puerta cerrada. Y eso es muy preocupante porque lo que representa para el trabajador es una situación absolutamente de desprotección y desconcierto. ¿Cómo debe actuar un empleado, un trabajador? Inmediatamente tiene que concurrir o al gremio o acá al Ministerio de Trabajo para que se pongan en funcionamiento aquellos mecanismos tendientes a, primero, aclarar la situación y después, bueno, a buscar la forma de preservar esa fuente de trabajo. ¿Y cuando no hay nada escrito? Dice usted, por ejemplo, un telegrama, un aviso. Exactamente, que en esa situación, normalmente lo que se da cuando se llega al establecimiento y está la puerta cerrada, normalmente es así, no hay nada escrito, no hay ningún tipo de anticipo, no hay ningún telegrama, no hay ninguna presentación ante el organismo, ante el Ministerio de Trabajo. Por eso, insisto, es recurrir inmediatamente o al gremio o ante el Ministerio de Trabajo. Bien, la semana pasada estuvieron acá reunidos en una conciliación que usted sería bueno que nos aclare si es conciliación obligatoria, si es conciliación voluntaria con los empleados de Newell's Old Boys. Hubo 3 despedidos. Sí, el trámite es un acto de conciliación, un acto conciliatorio. El desenlace momentáneo y transitorio, por ahora está transcurriendo una conciliación voluntaria. ¿Qué significa eso? Exacto, bueno, Bárbaro la pregunta. La conciliación voluntaria tiene una gran ventaja, que es un inicio de autocomposición del conflicto por propia voluntad de las partes. Porque la diferencia fundamental con la obligatoria es que el organismo, el funcionario, cuando lo dicta, impone una solución, insisto, provisoria, excepcional y cautelar, pero la impone. Y durante un tiempo determinado, que pueden ser 15 días, prorrogable por otros 15. La voluntaria es que ya las partes consideran que es mejor seguir conversando, sin que sea con una imposición, y buscar el mecanismo para encontrar alguna alternativa. Al ser voluntaria se puede implementar con alguna modalidad un tanto distinta de la obligatoria. O sea, que hay voluntad de las partes para llegar a un entendimiento. En el caso de los empleados de Newell's, ¿cómo quedó? Bueno, en el caso de los empleados de Newell's eran 3 despidos que se habían producido después de una serie de medidas de acción directa llevadas adelante por el gremio y 3 despidos simultáneos con prácticamente el mismo texto, la misma causal invocada por el club. Entonces consistió en vez de 15 días, como sería una conciliación obligatoria, lo resolvieron hacer por 45 días, a instancia propia del Ministerio, que les dijo antes de llegar a una conciliación obligatoria, porque no transitan la voluntaria. Se llegó a ese entendimiento, por 45 días se retrotraen los efectos del despido con el pago de los jornales, con la liberación de los 3 trabajadores del débito laboral. Para seguir conversando van a cobrar las remuneraciones, pero van a estar licenciados. ¿Se pueden reincorporar también dentro de ese entendimiento? Los términos de la conciliación voluntaria son con esos extremos. Le pagan los jornales y no cumplen con el débito laboral. O sea que esto se podría seguir aplicando en otros conflictos laborales. No es excepcional esto. Esto, lo que más se ha agudizado es la imaginación. Esto no es una situación excepcional. Cuando a veces, a lo mejor, el fondo de la cuestión se hace muy difícil ventilarlo
porque hay cierto encono entre determinados trabajadores y determinados empleadores. A lo mejor sacando ese obstáculo provisoriamente se puede llegar a seguir conversando. Y una de las alternativas es esta, garantizarle, por supuesto, la efectiva percepción de la remuneración y licenciando a los trabajadores. Siempre, por supuesto, en ese caso, con acuerdo entre gremio, empresa y trabajadores específicamente. Acá fue así.